Ok, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una función así y lo que hacemos cuando calculamos la derivada, las derivadas, lo que hacemos con la derivada es calcular una recta una recta tangente en algún punto de la curva. Entonces, una curva pues va a tener infinidad de rectas tangentes que pasen solo por un punto de la curva, pero va a haber un determinado número de pendientes cuya inclinación sea cero. Y es precisamente en estos puntos máximos y mínimos donde la pendiente o la inclinación de esa recta tangente es cero. Por eso igualamos la función a cero. Al igualar a cero estamos diciendo quiero calcular o quiero saber las coordenadas donde la pendiente o la derivada se hace exactamente igual a cero. ¿Sí? Si nosotros dijéramos, no la quiero, no me gusta igualarla a cero, prefiero igualarla a uno", ¿qué es lo que estarían encontrando? Una, los puntos donde la línea pendiente vale uno, tal vez por aquí, y una pendiente con inclinación de valor uno es equivalente a un ángulo de 45 grados. Pero a nosotros no nos interesan los ángulos diferentes a 0 grados. Lo que queremos es calcular o encontrar dónde la pendiente se hace cero. Y la pendiente se hace cero precisamente en donde, en los máximos y en los mínimos. Hagan de cuenta que ustedes van subiendo una montaña, están subiendo y van subiendo, ¿no? Y exactamente en la punta de la montaña dejan de subir. Ya hay un momento en el que es prácticamente plano, eh, prácticamente terreno plano. Pero ahora si van en sentido, si continúan avanzando, ahora en lugar de seguir subiendo, ahora van hacia abajo, ¿no? ¿Sí o no? Primero suben, llegan a una parte que es relativamente plano y si continúan, ahora van bajando. A nosotros al calcular la primera derivada nos interesa esos puntos donde se hace plano. Por eso por eso la derivada nos ayuda a encontrar máximos y mínimos. Y lo que preguntabas hace rato de punto silla, eh, el punto silla es donde no es ni máximo ni mínimo, pero en los cálculos lo obtienes como derivada cero, porque es una parte donde ya no subes ni bajas, pero no es ni un máximo ni un mínimo. Vamos a poner de ejemplo una función de una sola variable que se comporta de esta manera. Así. Esta función, este tipo de funciones son las funciones cúbicas. Si ustedes grafican una función cúbica, mm,
x al cubo, les va a dar una función así, una línea así, una gráfica de este tipo. Esta gráfica no tiene máximos ni mínimos parece- eh, absolutos. Recuerden que también hay los mínimos y máximos se clasifican como absolutos y locales. Si nosotros seguimos dibujando la gráfica hasta el infinito, pues no existen máximos ni mínimos. Pero si nosotros derivamos y resolvemos, sí hay un lugar donde la derivada se hace cero, que es exactamente aquí, porque la función va creciendo, después se aplana, corre en horizontal y después empieza a subir otra vez. Entonces aquí hay un punto determinado donde la derivada es cero. Pero como ven ustedes, esto no puede considerarse un máximo, tampoco un mínimo. Ajá. Eso es el punto silla, pero el punto silla es en dos variables, o sería en una gráfica de tres dimensiones, en una curva, en la gráfica de una curva, de un plano curvo o una superficie curva. Ajá. A este tipo de punto, donde no es máximo ni mínimo en dos dimensiones, le llamamos punto de inflexión. Esto le llamamos punto de inflexión. Y cuando hablamos de funciones de dos variables, le llamamos punto silla. Se le llama punto silla porque si ustedes ven la gráfica, va, le van a encontrar parecido a una silla de montar, una silla de caballo de montar. Entonces todos esos son puntos críticos, ya sea máximo, mínimo o punto de inflexión. Por eso el paso 3 es encontrar qué tipo de punto es, máximo, mínimo o punto de inflexión. Y eso nos los da el signo de la segunda derivada. Ajá. Entonces vamos a tomar la segunda derivada y vamos a sustituir los valores de punto crítico, PC, punto crítico, que hemos encontrado en el paso anterior. Esos valores los sustituimos en la segunda derivada que calculamos en el paso 2 y lo que me va a interesar no es tanto el valor que resulte, sino el signo. Si resulta ser un signo positivo, se trata de Mínimo. un mínimo. Si es un signo negativo, se trata de un máximo. Entonces aquí lo pueden recordar nada más. Si les sale, dependiendo del signo, ustedes, a lo mejor el signo positivo me hace pensar en que es un máximo. En este caso no tengo que, el resultado es contrario, ¿no? Si es un máximo, perdón, si es positivo, es un mínimo. Si es negativo, es un máximo. Ajá, lo contrario. O recordar mm, lo que nos quiere decir la segunda derivada. La segunda derivada nos da la concavidad. ¿Qué, qué es la concavidad? Es este hueco. La concavidad es este espacio.
Ajá, esta es la concavidad, es este espacio. Entonces, a este tipo de concavidad le llamamos una concavidad hacia arriba, porque está en la parte de arriba de la curva, ¿no? Está por arriba de la curva. La curva pasa por abajo. Y a esta concavidad le llamamos una concavidad hacia abajo, porque está en la parte de abajo de la curva. Entonces, el signo nos va a decir si es una concavidad hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba cuando sea positiva y hacia abajo cuando sea negativa. Entonces, como ustedes ven, una concavidad hacia arriba se relaciona con un punto mínimo, mientras que una concavidad que va hacia abajo se relaciona con un punto máximo. Esa es otra forma de verlo. Ok, entonces de aquí se van a tener, de aquí se desprenden criterios similares de segunda derivada. Entonces aquí los criterios que vamos a tomar es que una vez que aplicamos esta fórmula, vamos a observar el signo de nuestro discriminante, de toda esta operación. Entonces vamos a tener tres opciones, tres alternativas. Primero, si este valor es positivo, lo que expresamos así, d mayor a cero, y aquí hay que aplicar dos criterios. Si este valor es positivo y aparte la segunda derivada respecto a x también lo es, mm, ok, ¿cómo escribo todo esto? Ah, ok, mm, ¿cómo es que, cómo hago estos símbolos aquí? Tendría que dibujarlos o usar una ecuación. Debe estar en operadores, porque es un operador, pero no está aquí. Entonces, símbolos tipo letra. Aquí está.
la segunda derivada de la función respecto a... Ok, entonces si tanto d como la segunda derivada respecto a la variable x son mayores a cero, entonces se trata de un mínimo. Ajá, ese punto, el punto crítico. Ah, porque para esto también hay que calcular los puntos críticos. Entonces, la otra condición es que si esto es mayor que cero, pero ahora si la segunda derivada respecto a x cambia de signo, entonces es un máximo. Y la tercera condición, o la tercera alternativa, es que si este valor ahora es el que cambia de signo, se vuelve negativo, no es posible determinarlo. Entonces, la primera condición para que exista un máximo o un mínimo es que el valor de esta d sea mayor sea positivo. Ahora, si es positivo, solo hay que fijarnos en el signo de la segunda derivada parcial. La segunda derivada parcial respecto a la variable x. Si es mayor a cero, al igual que lo hacemos con la criterio de segunda derivada para una sola variable, un signo positivo nos va a indicar un mínimo y un signo negativo nos va a indicar un máximo. Ujú. Esta D, lo que nos dice es la existencia de máximos y mínimos. Si es mayor a cero, existen. Si es menor a cero, no es posible determinarlo. Eh, Cuando decimos que no es posible determinarlo, no podemos decir tampoco que no existen, sino que necesitamos hacer otro tipo de pruebas para saber si ese punto en particular que hizo que esto se volviera cero es un máximo o un mínimo o un punto silla. Ok, entonces los pasos serían para criterio de segunda derivada para funciones de dos variables sería similar. Sería igualar a cero la función y obtener primera y segundas derivadas parciales. El paso 3 es calcular las raíces o soluciones en las primeras derivadas parciales, que van a ser nuestros puntos críticos. Y el cuarto paso es aplicar criterio de segunda derivada. Y el criterio de la segunda derivada es este. Con esos puntos críticos
calcular, ver qué nos sale sustituyendo en la segunda derivada respecto a x y sustituyendo en la segunda derivada respecto a las parciales respecto a x y respecto a y. Y después la derivada cruzada. Entonces aquí hay que calcular tanto puntos críticos que nos den valores en x y que nos den valores en y. ¿Alguna duda? Profe. No, profe. Eh, Nada más, aquí tengo algunas comentarios que les iba a hacer respecto a sus, a sus trabajos que ya califiqué y de algunos comentarios que les hice. Mm, bueno, solo me va a dar tiempo de revisar uno, que es respecto a las gráficas de GeoGebra. En las, cuando realizan las gráficas y ponen ahí la imagen, algunos de ustedes les he enviado el comentario de que ajusten las escalas. Por ejemplo, aquí tenemos una parábola, esta función que nos da una parábola. Entonces, pues algunos de ustedes pues toman una imagen así como está y la colocan. Para, entonces el comentario que les hago es que ajusten las escalas para que se pueda ver adecuadamente cuál es la forma de la función. Entonces la forma de ajustar las escalas, si no se puede hacer con simple zoom, que de hecho no recomiendo que solo sea con zoom porque solo les va a mostrar los primeros valores. Como ven aquí, valores punto .1, punto .12, punto .14, valores muy pequeños. Si hay alguna característica, pero en valores mayores, pues no se va a poder apreciar ahí. Entonces lo que hay que hacer es ajustar la escala. La escala se ajusta aquí en propiedades. Se van a propiedades y aquí otra vez propiedades. Aquí está. La escala la pueden ajustar aquí, ya sea en esta parte de abajo o en esta parte de aquí arriba. ¿Cómo se calcula aquí abajo? ¿Cómo se ajusta aquí abajo? ¿Cuál es la escala que queremos hacer más? ¿Cuál es el, ¿cómo se llama? El eje que queremos hacer que se vea más grande? El X, ¿no? Sí. Entonces, eso lo logramos no haciendo eh, haciendo más grande este valor que tenemos aquí en X, eje X. Por ejemplo, si le pongo 10, ahora cada unidad va a valer 10. Mm, no es cierto, es al revés.
hay que hacerlo en Y. Sí, en Y. Y ven que la parábola ya se empieza a abrir. Ahora, si le pongo 100, ya se puede observar mejor la forma de la parábola. 1000, ahí está. Eso estaría bien presentarlo así, en esa escala. Y como ven, en X pues va de uno en uno, mientras que en Y va de 1000 en 1000, ¿no? Y, por ejemplo, si esta función está representando la cantidad que vendemos en X y los ingresos o sí, los ingresos que vamos obteniendo por esa venta, si las cantidades tienen, si las cantidades de venta pues son pequeñas en el orden de decenas, pero los ingresos tienen orden de miles, pues esta es la escala adecuada. Eh, Aquí podemos observar que por la venta de 10 unidades obtenemos un ingreso de 10,000. Por la venta de 20 unidades, vemos que obtenemos un ingreso aproximado de 40,000. ¿De acuerdo? Ahora la otra manera de ajustar la escala es modificando estos valores. Estos lo que dicen es a partir de qué valor quiero que se observe cada una de las escalas. En el caso de X dice que está a partir de -52. Si nos vamos aquí a ver qué valor hay aquí, dice -50 y por aquí, no sé, -50 y algo, ¿no? -53 aproximadamente. Y en Y dice que en los negativos -19. Aquí va -15 y pues por aquí serían los -19, ¿no? Ahora en Y positivo, 55 aproximadamente, 50 hasta aquí, los 55 sería hasta aquí arriba. Entonces este es el valor que quiero observar eh, en todo, en toda mi área de la gráfica. Entonces, ¿cómo lo modifico? ¿A quién quiero modificar? Aquí, pues quiero expandir a X. Entonces a X le digo que lo queremos ver desde, por ejemplo, desde -20 hasta 20. Ok, ya se abrió un poco la parábola, todavía le hace falta, ¿no? Vamos a usar -4, desde -4 hasta 4, para que sea simétrico. Si todavía queremos ajustarlo, no, no, esos valores ya están bien. Ahora con Y los negativos no me interesan, entonces yo puedo decir que los voy a dejar en cero, en cero, en la parte de abajo. El mínimo en cero. Ahí está. El valor mínimo en Y, pues nada. Y el máximo, dependiendo de qué valores yo tenga en Y, es el valor que yo le voy a dar. Por ejemplo, si mis ingresos están dados en miles, y por ejemplo el máximo ingreso que calculé fue 10,000, pues me voy a 12,000, un poquito arriba. Ahora ya se abrió demasiado, entonces puedo ajustarlo con el zoom, así con el ratón, o nuevamente aquí modificando valores hasta obtener una escala adecuada que me guste, ¿no? Tal vez ahí quedaría bien.
O si dijimos que el valor máximo de ingresos era 10,000, tal vez a X lo hago más, un poco más amplio. Y a lo mejor ahí eso quedaría perfecto, ¿no? Eh, ya nada más era el comentario que les quería hacer acerca de sus gráficas. ¿Algún comentario de ustedes? No, profe, al contrario, gracias por la explicación, completa desde el principio. Y bueno, es el problema, el- es una digamos, de los problemillas que tengo tanto con grupos virtuales como presenciales. También mis grupos de presencial me presentan, cuando les pido que me expongan algún problema resuelto, me llegan a presentar gráficas prácticamente donde solo se ve una línea en lugar de una parábola. Y pues también por el desconocimiento de estas herramientas. Y ya tengo que, pues, explicarles cómo se hace el ajuste de las escalas, ¿no? Por ahí y veo que se integró ya después esta Vanessa. No sé si tú tengas alguna duda antes de que terminemos. Profe, solo tengo una duda. Esta clase que acaba de dar usted, ¿cuándo la va a subir en el YouTube para poderla ver completa? Sí, la voy a subir. Por favor, porque sí vi solo la parte de las gráficas. ¿Perdón? Solo vi la parte de las gráficas. La parte de la De gráfica. esta última, sí, Ok, sí, la voy a subir. por favor. Sí. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. Que pasen buena noche a todos. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Igual, buenas noches, profe, gracias. Cuídense, compañeros. Gracias, Cuídense. profe. Cuídense ustedes.